Estamos listos para enfrentar una nueva mañana, el primer café aquí en Radio Cooperativa, en el barrio Yungay, Maipú 525, que es nuestro barrio. Hace más de un año ya que estamos aquí, ¿no? Increíble cómo pasa el tiempo y nos vamos poniendo viejos, hay muchas canas también por acá, tú todavía no. Estamos hablando acá con Pedro Pablo Errázuriz, vicepresidente de Evópoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Pablo Veloso, secretario general del Partido Socialista de Chile. Muy buenos días, don Sergio. ¿Hay un solo Partido Socialista Hay ahora? un solo, hubo muchos, sí, pues. Pero hoy día hay uno solo. Gonzalo Duarte, secretario general de la Democracia Cristiana. Buenos días, don Sergio. Ya, pues, entramos en materia, pero antes queremos hacer un comentario, porque cuando lesbianas y homosexuales construyen su familia, con hijos naturales y adoptados, ¿estamos preparados para defender sus derechos? Es la pregunta. El artículo de la académica de la Universidad Alberto Hurtado, Francisca Ortiz, trata sobre la cojera de la ley al regular la diversidad familiar en Chile. La publicación completa está en www.universidadalbertohurtado.cl. Entramos en materia. Yo quería contarles a ustedes, seguramente como son muchachos bien informados, saben que esta mañana el secretario Kerry de Estados Unidos llega a La Habana para izar el pabellón nacional de los 300 millones en una reanudación de relaciones diplomáticas plenas después de más de medio siglo. Falta mucho por hacer, pero esto significa un paso muy importante. Quiero contarles que mientras el secretario de Estado, John Kerry, preparaba sus maletas para este histórico viaje a La Habana, quizá el que a la larga resulta el más recordado de todos los movimientos del veterano político, un grupo musical cubano actuaba en la llamada tribuna antiimperialista construida frente al edificio donde estuvo y ahora volverá a estar la embajada estadounidense en Cuba. Los músicos lanzaban un estribillo para que la multitud de asistentes lo repitiera: Obama, vuélvete loco y ven para La Habana. Es lo que está contando BBC Mundo y que lo comparto con ustedes. Hay una especie de jolgorio también porque Joanny Sánchez, la bloguera, dice que un cubano afroamericano reparte banderas por doquier frente a la embajada de Estados Unidos en Cuba. Ese es el ambiente que hay para algo que va a ocurrir dentro de 57 minutos. ¿Quién quiere decir algo al respecto? Yo quiero decir algo porque estuve hace 3 semanas, 10 días en Cuba. Y me fui de Cuba el día que se restablecieron las relaciones, que subieron la banderita de Estados Unidos. En Estados Unidos, en La Habana, en La Habana. En Washington. Sí, pero ese día también, claro, sí, así fue, pero ese día también se iniciaban las relaciones en La Habana. Y me impresionaron muchas cosas, pero una de ellas es las generaciones jóvenes, lo dura que eran para referirse al régimen, que era una cosa que yo no había visto, y las expectativas enormes que ponían en... estoy hablando de los jóvenes, porque en general todavía la gente más de 40 años es muy cuidadosa en los comentarios que hace sobre el régimen en Cuba. Entre paréntesis, ayer estuvo de cumpleaños don Fidel, cumplió 89 años. Y acompañado por Evo Morales, por Evo Morales, sí. Y por Nicolás Maduro. Así es, se le ve ahí en la foto. Y tenían una expectativa muy, muy grande la gente joven, te lo decían los hoteles, la calle, que más de las que a uno le parece razonable que tengan, digamos, porque no, esto debiera ser un proceso bien paulatino y que no debiera tener los impactos que ellos esperan. Pero eso quería contar, que es bien impresionante con la sinceridad que te lo dice la gente en la calle. Yo quisiera que la llegada de esta buena noticia, porque siempre que dos países restablecen relaciones diplomáticas es buena noticia para la convivencia pacífica entre los pueblos, pero creo que hay dos aspiraciones que están pendientes. Uno, que Estados Unidos levante el bloqueo económico. El pueblo cubano no se merece vivir la situación económica que está viviendo. Y dos, que el gobierno cubano entregue libertades políticas a su pueblo efectivas. Que se restablezca la vigencia de los derechos humanos en Cuba es una aspiración de la humanidad que yo creo que el régimen tiene que entrar también a reflexionar y a liberar en los próximos tiempos. Sí, yo en la misma línea, o sea, Pedro Pablo Razo. Independiente del juicio que uno tiene del gobierno, porque la verdad que yo tengo una opinión muy crítica, creo que no hay manera mejor para resolver todos los problemas que estar cerca. Cuando uno no conoce a las otras personas, tiende a ser
disfraces de lo que son realmente, y por lo tanto destruye las posibilidades de corregir problemas. Creo que no hay nada mejor que estar cerca, que conocerse. Yo creo que la relación Chile-Perú en ese sentido hoy día es mucho mejor porque nos conocemos mucho más. Y eso creo que esto, abrir las puertas, estar más cerca, es el camino correcto. Ahora quizás la memoria nos lleva a 1972, cuando el presidente Nixon visita la República Popular China, que no era esta China de ahora, donde tiene un sistema político comunista, pero un sistema económico que tiene mucho parecido al capitalismo. Era una China potente. Que es un capitalismo total el de China, no es parecido, diría yo, ¿no? Sí, pero tiene sus matices también, ¿o no? Por la propiedad del Estado, dices tú. Claro, el Estado mantiene la propiedad de los medios de producción, por ejemplo. La mayoría de la propiedad. Hay sociedades mixtas, básicamente toda la inversión extranjera son... Pero la manera en la que operan esas empresas, independientemente de la propiedad, es completamente en régimen capitalista. Ahora que tiene China es mucho. O sea, cuando una conversación que tuvimos con el ministro de Transporte hace 3 años atrás, me decía, mira, lo que el mundo conoce de China es las grandes ciudades, la zona más urbana, pero China hay gente que todavía vive con $1 al mes. Y hay fronteras internas súper controladas, porque si nosotros nos abriéramos nos pasaría lo mismo que le pasó a Unión Soviética, nos convertiríamos en un grupo de repúblicas. Tenemos un sistema de control que para nosotros sería completamente inaceptable hoy día. Ahora, cuando uno lo mira en la perspectiva, digamos, de esas relaciones diplomáticas de China con Estados Unidos en 1972, es Kissinger, Nixon, que visitó China en ese momento para restablecer relaciones, era un hombre de derecha, digamos, en el concepto nuestro, y en China estaba Mao Zedong, comunista, partidario de la revolución desde el campesinado, la revolución cultural de la Mao. Revolución cultural, digamos, es una cuestión muy fue un rígida. Cambio geopolítico fundamental de la política norteamericana. Uno ve, por ejemplo, en el caso de América Latina, esta reunión de Salvador Allende con la NUCE en Salta, Argentina, un régimen dictatorial en la República Argentina, acá un gobierno con un proyecto socialista. Igual excelentes relaciones diplomáticas. Y uno ve hoy día, por ejemplo, en que Bolivia y Chile están a una distancia sideral de restablecer relaciones diplomáticas. ¿Cómo se entiende esto como una especie de estado de locura o no? A veces el populismo llega a niveles locos. Yo creo que la necesidad del presidente Morales de conquistar a su gente lo ha llevado a estándares absolutamente fuera de control. Yo creo, desgraciadamente, que ya es el momento de no seguir insistiendo. O sea, a pesar de que nosotros hemos dicho mucho, queremos estar cerca tuyo, queremos conversar, hoy día está la plataforma que está construyendo él respecto de este tema en Bolivia, que yo creo que Chile tiene que pacientemente esperar y no comentar mucho, ni siquiera hablar mucho de lo que Evo Morales dice hoy día. La visita de Nixon a Chile tuvo un proceso de negociación silenciosa muy largo. Y una visita de Kissinger anterior. Por lo tanto, yo creo que mientras más publicidad le demos a las relaciones entre Chile y Bolivia, menos diálogo va a existir. Sí. Porque la verdad es que la solución para Bolivia es una solución de mar para Bolivia, es una solución fundamental que no solo depende de Chile, y que ha fracasado en el pasado, no por Chile. Cometió errores Chile al no preguntarle al Perú antes de hacer propuestas, por ejemplo, como la de Charaña en 1975. Esta es una pregunta que no tiene respuesta, porque si le hace la pregunta, posiblemente no exista la propuesta. Claro. Y la responsabilidad de que no hay propuesta es de Chile. Si hay pregunta y la respuesta es negativa, Perú se va a negar a contestarla, ¿no? Claro. Es muy simple. Además, ojo que es una pregunta hecha, o sea, una conversación, si existió, digamos, hecha en 1975, digamos. O sea, no vamos a tener acceso a esa información nunca, digamos, ¿no? Pero eran dos gobiernos del mismo signo ideológico. Estaba Banzer en Bolivia, que era un dictador, pero Che en Chile dictador. Sí, pero cualquier solución que queramos dar en esta materia pasa por consulta ciudadana inevitable. ¿Cierto? No es como que... Claro, el dictador podía en su minuto proponer entregar territorio a su pinta y sin preguntarle a nadie, tenía el respaldo de las armas, y tengo dudas incluso que lo hubieran logrado. Tengo dudas que lo hubieran logrado, que las Fuerzas Armadas hubieran respaldado esa iniciativa. Pero la compleja situación de Bolivia no tiene que ver con nosotros. O sea, hay un tema de que países mediterráneos son muy exitosos, entonces esto no tiene que ver con la discusión con Chile. Hay mucho de discusión interna que se tranquiliza discutiendo con Chile. Entonces, uno le pediría a Bolivia
aproveche todos los recursos que tiene gente, tiene recursos minerales, tiene recursos y desarrolle su país, y eso es algo mucho más relevante hoy para Bolivia. Desgraciadamente nosotros somos una buena excusa, y en ese sentido yo creo lo mismo, que esta conversación, esto no tiene que ser una conversación pública, esto tiene que ser una conversación privada en todo sentido. Y yo en ese sentido me parece muy bien Pablo Veloso, la posición que tomó hace unos días el canciller, de que ya no hay mucho más que hablar. O sea, francamente no tiene ningún sentido seguir en ese diálogo de sordos y con ese tipo además de opiniones emitidas por Bolivia, y me parece bien que se diga nos vemos La Haya. Bueno, y en materia local tenemos también una agenda bien nutrida, con mucha información. El ex fiscal militar Torres Silva, de confianza muy cercano a Pinochet, se entregó esta madrugada a la Policía de Investigaciones, a la Brigada de Derechos Humanos, en una historia que tiene ya su origen en uno de los capítulos relacionados con el químico de la DINA, Eugenio Berríos, quien fue asesinado, de acuerdo con la investigación judicial, por orden de Pinochet, extendiendo la mano, digamos, de la dictadura en ese momento. No de la dictadura, esto fue en 1992, fue ya 92, en democracia, ¿no? Hacia la República, ¿no? a la República Oriental del Uruguay, en alianza con militares uruguayos. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo de todo este fenómeno? A mí me parece, Sergio, que el caso de Río es un caso emblemático en términos del país, porque en el fondo se demuestra judicialmente de manera indudable, innegable para todo Chile, de que Pinochet ordenaba asesinato. Pinochet personalmente, en el testimonio de un general de ejército condenado en este caso, lamentablemente fallecido, no es bueno alegrarse la muerte de nadie, que reconoce textualmente ante el juez de que Pinochet le ordenó la operación de Berrío. Sí. Y eso me parece extraordinariamente relevante. Lamentable la muerte del general, lamentable la muerte en mayor razón de Berrío, esta política de exterminio de quien pudiera testificar, yo creo que ha sido uno de los obstáculos fundamentales para conocer la verdad en derechos humanos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Gonzalo. En todo el caso de Berríos, que es muy anterior, de los 70, hay realmente la constatación de que eso era el montaje de una máquina de exterminio, o sea, el laboratorio que estaba en la Casa Taule, que además, recordemos que hay casos que no tienen relación directa con la lucha contra la dictadura, sino que en algún momento fue eliminada una de las personas que era dueño de uno de los inmuebles donde operaba este laboratorio de Seger, o sea, de Berrío, un señor de apellido Seger. Y lo que quiero decir es que eso es una máquina anterior tremenda que mató a mucha gente, que está vinculado a asesinatos de todo tipo, y que prueba, como también lo prueba la existencia del cuartel que comentábamos la otra vez en este mismo programa, el cuartel de Simón Bolívar, como dice muy bien Gonzalo, la intervención directa del dictador, que era una de las tantas mitologías que había aquí, de que Pinochet no tuvo intervención directa en estos crímenes de Estado, en este terrorismo de Estado, y lo tuvo, y cada vez estamos viendo con mayor claridad aquello, y eso está en directa relación con el vínculo de Torres, que ha sido toda la vida directamente el abogado de Pinochet para estas cosas. Es bueno recordar que Berrío era el químico que provocó, que generó los venenos, los productos químicos, el gas, que además se ligan a la muerte y al asesinato del presidente Frei. Por lo tanto, la causa original de la muerte de Berrío yo la atribuyo directamente al encubrimiento del asesinato del presidente Frei. A nosotros nos parece increíble que esto siga sin aclararse y sin claramente prestarse toda la colaboración. Sí, yo creo, Sergio, más que esto va a la raíz de uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, que es no querer ver con claridad y develar los tabúes de nuestra verdad histórica, que tenemos un dictador brutal que tuvo participación directa en en gran parte de los crímenes que cometió. Esto lo ligo con la reciente muerte del general Contreras. Me imagino que a esta altura nadie creerá que Contreras tomó todas las decisiones y hizo todo lo que hizo sin la anuencia y sin la participación directa de general Pinochet. Entonces, yo creo que lo que está pasando está develando un secreto muy de fondo, o un problema muy de fondo de la sociedad chilena, que es la participación de
Pinochet y de su gente de mayor confianza en el terrorismo de Estado. Ahora hay una situación adicional en este complejo panorama del terrorismo de Estado, Pedro Pablo Errázuriz. El presidente Piñera fue de frente al problema y lo dijo con mucha claridad. Habló de los cómplices pasivos, que eso provocó irritación a algunos sectores de la derecha chilena incluso. Absolutamente. Yo conversé con el presidente en esa época. O sea, eso fue una época compleja del gobierno del presidente Piñera, pero muy en la misma línea de él. O sea, yo creo que uno no puede hacerse ciego respecto a lo que sucedió, y yo creo que mirando hacia adelante, Chile debería ser un referente internacional respecto a este tema. Tuvimos una experiencia muy dura que no puede dejarse pasar por ningún motivo, y hay que mirar hacia adelante y ver cómo hacemos nosotros un poquito de casi diría fiscales en el contexto internacional, mostrar que este es un tema gravísimo que impacta en forma muy dura y que dura mucho tiempo, que ya ha pasado muchos años y todavía tenemos el tema totalmente expuesto, y convertirnos de alguna manera en protectores de los derechos humanos en el contexto internacional, y cuando suceden cosas similares en otros países, ser de alguna manera actores claves en la denuncia, en la preocupación, en el cuidado, y lo mismo con crímenes que son similares, que van en líneas parecidas, cuando hay guerrillas fuertes que están tomando acciones graves. Incluso en nuestro propio país tenemos que ser muy duros y muy críticos respecto a eso. O sea, lo que pasa con algunos extremistas en la Araucanía es un tema que camina en una dirección muy peligrosa, y por lo tanto no podemos quedarnos silentes respecto de eso. Y yo creo que lo que pasó en Chile es una experiencia tan dura que nos tiene que servir para hacernos distintos. Ya que menciona el problema de la Araucanía, pero me planteo como interrogante, sí. ¿Es un polvorín, es una situación que no tiene solución? Porque ha habido gobierno de la concertación y el gobierno del presidente Piñera también tuvo 4 años administrando el país y el problema sigue latente. Sergio, me permite, antes de cambiar el tema, Gonzalo Duarte. Yo quiero destacar que durante esta semana han habido 2 hechos, al menos que yo conozco, que son destacables en este ámbito de los derechos humanos. Uno es la asistencia del comandante en jefe del Ejército de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Donde claramente se emplazó al Ejército para prestar colaboración eficaz y verdadera, que ponga término a los pactos de silencio. Y lo segundo que quiero destacar también es el respaldo unánime de la democracia cristiana al proyecto que elimine los símbolos de homenaje al interior de los recintos militares de violadores de derechos humanos. Aquí hay retratos de Manuel Contreras, de Pinochet, etcétera, y desde ese ámbito la iniciativa legislativa esperamos que avance rápidamente, porque en el fondo los símbolos físicos constituyen también homenajes que no son dignos de lo que ha vivido. Yo eso, a lo que dice Gonzalo, le quiero sumar lo siguiente: este país ha cambiado mucho. Recordemos que en democracia, al principio, cuando Pinochet era comandante en jefe, dirigente estudiantil en la época que le imputaron su calidad de asesino, fueron querellados. Recuérdese la querella contra Arturo Barro, Norberto Díaz y otros dirigentes de la época, y fueron condenados. Y eso hoy día en este país es algo que no debiese ocurrir nunca más. Así mismo quiero también destacar otras cosas que a mí me preocuparon. Aquí no somos comentaristas de fallos y reconocemos la independencia, de la autonomía total del Poder Judicial, pero esto de los beneficios carcelarios a los implicados en los asesinatos del Colegio Latinoamericano, en los degollamientos, me parece Parada Guerrero Natino me parece una cosa increíble. Lo mismo que la rebaja la condena de Krasnov, o sea, cuando lo leí realmente me heló la sangre. O sea, realmente yo ahí no entendí nada. Yo tengo el título de abogado, soy abogado de la Universidad de Chile, uno tiene conocimientos básicos del derecho penal, pero eso es inentendible, más allá que se ajuste a derechos. Inentendible que un personaje como Krasnov sea sujeto de beneficios carcelarios con las atrocidades y los crímenes brutales que cometió, de los que ya no cae ninguna duda porque son verdad judicial, digamos. A mí eso me dejó completamente... Bueno, para los más jóvenes, digamos que Miguel Krasnov Marchenko fue acusado y condenado en numerosos casos de violación a los derechos humanos, precisamente en el secuestro y desaparición de personas cometidos principalmente en el periodo 74-76. Krasnov es uno de los agentes de la represión con más condenas en Chile.
totalizando 20 ratificadas por la Corte Suprema de Chile y que completan a julio de 2011 120 años de cárcel. Esa es la... A mí me preocupa un más allá de lo que dice Gonzalo, pegado, que no tenga efecto, pero el acto simbólico de bajarle a un criminal como Krasnov por una condena específica, si entendemos que no afecta a todos los años que tiene que pasar, es increíble. A ver, Pedro, Pablo Razzoli. Yo creo que este tema es crítico y comparto los comentarios que se han hecho, pero miremos el Chile de hoy día también. O sea, esto tiene que ser lección, tiene que ser transformación. Nosotros tenemos un problema en la Araucanía súper complejo, tenemos problemas de delincuencia complejo, tenemos lo que dijo el dirigente de los camioneros del sur, en el sentido de que 1.200 camiones robados en un año, bueno, 1.100, perdón, es una cantidad espantosa, o sea, 4 camiones diarios. Nosotros tenemos una realidad, yo reconozco que el tema es crítico, que realmente está en una transformación profunda de la sociedad chilena, no puede ser lo que sucedió, pero tenemos que actuar hoy día, o sea, tenemos situaciones complejas hoy día, muy complejas, en el ámbito de la delincuencia, la situación es realmente muy grave hoy día, y por lo tanto, a pesar de que no estoy tratando de comparar las magnitudes, no quiero pero esto tiene que servir para no repetir, pero también tiene que servir para tomar acciones hoy día, porque las cosas no parten transformándose en un salto brusco de un día a otro, van caminando progresivamente, y yo creo que nosotros hemos sido hoy día muy descuidados de una realidad grave, y eso hay que enfrentarlo. Ya, pero le pregunto yo a usted, en el gobierno de la concertación, ¿hubo incapacidad para resolver este problema? En el gobierno de la alianza, con Piñera a la cabeza, ¿hubo incapacidad también para resolver el problema? Que el problema está aquí ahora, digamos. Porque no hay acuerdo sobre cómo resolverlo, Sergio. La verdad es esa. No hemos logrado construir una respuesta. Pues se han armado mesa, Piñera armó una mesa del nosotros éramos un gobierno minoría, nosotros no pudimos implementar lo que queríamos implementar. Hoy día hay un gobierno mayoría, así que la situación es un poquito yo quiero ligar el tema de derechos humanos con el tema de Araucanía y el tema de delincuencia, porque mi colega aquí hace unas alusiones muy rápidas, pero yo creo que hay que analizarla en particular. ¿Por qué la vigencia? ¿Por qué la lucha por hacer valer plenamente los derechos humanos? Porque muchas veces los discursos, lo que se pretende es violar los derechos humanos para combatir delincuencia. Se proponen mecanismos al margen de la legalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El derecho a defensa, la presunción de inocencia, todo eso son principios propios de una sociedad civilizada. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tenemos? Primero, que no tenemos elementos de prueba, sobre todo en la realidad de la Araucanía, como para poder condenar al conjunto de personas que en un momento determinado son acusadas por parte de la Fiscalía. Segundo, sí, pero porque la herramienta que se dan Pablo, yo te escuché callado. No, yo te quiero decir que en ese punto es súper grave, porque las faltas de herramientas que se le da a la policía son súper graves. ¿Te puedo escuchar? ¿Puedes escuchar? No, pero que quiero, vamos punto por punto. En el otro programa estuvieron súper de acuerdo. Quiero anunciar los 4 años de gobierno de la derecha donde a la policía no se le dieron las herramientas como porque teníamos un gobierno, un congreso en contra. Las políticas que planteó absolutamente Alberto Espina, que es un líder dentro de la oposición respecto de delincuencia, tiene una página web donde afortunadamente hay muchos absolutamente no me parece razonable por ejemplo el control preventivo, no estoy faltando a la verdad, es absolutamente cierto. Voy a la parte muy activa del gobierno. Quiero salir de la guerrilla esta comunicacional. Pero si no es comunicacional, delicado. Te voy a hacer un listado a continuación para que veas. Si lo trae escrito, si lo sé. Absolutamente. Sin ninguna duda. Mateo. Porque si no te parece de fila payaso. Quisiera poder opinar fuera de la guerrilla. Así que estaba hablando de Gonzalo Duarte te escucha. Yo sostengo el tema de la Araucanía, tal como ha dicho Francisco Buenchumilla, es un tema que trasciende lo meramente delictual y lo meramente policial. Es un tema de carácter social. En materia del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios no ha habido acuerdo, la derecha se ha opuesto sistemáticamente. En la idea de instalar una sociedad pluricultural que reconozca la heterogeneidad, la derecha se ha opuesto históricamente. Por lo tanto, todas las políticas que se han podido impulsar son políticas paliativas, que no van al fondo del tema. Y desde esa perspectiva yo creo que es esencial asumir esta realidad. Y yo espero que en el debate próximo que se va a generar en el país sobre la estructura constitucional de Chile, podamos ser capaces de reconocer el carácter pluricultural de nuestra sociedad,
reconocer la heterogeneidad de nuestros pueblos indígenas y desde esa perspectiva ser capaz de entrar a entregar soluciones con niveles de autonomía, de descentralización, que disminuyen los niveles de conflictividad. Y además atacar también los elementos de pobreza que están alimentando, no fundamentando, yo no creo que sea el tema de la pobreza básicamente lo que genera. Ahí hay una economía, como han expresado autoridades de gobierno, una economía articulada que es propia además de los procesos de minorías que reivindican procesos, mayores autonomías. La relación entre terrorismo y droga, por ejemplo, en el pasado, en Colombia ha sido uno de los elementos claves para impedir los acuerdos de paz. Y yo espero que eso puedan avanzar. Yo no quiero hacer una alusión. Yo les pido a Pablo Veloso y Pedro Pablo Razzoli que preparen su artillería porque vamos a tener un segundo tiempo y les decimos que hazlo por ellos, hazlo por ti, aprovecha los preventivos del mes del corazón que Clínica Tabancura tiene para ti desde copago 16.640 pesos. Infórmate más en clinicatabancura.cl. Y hay cosas que te gusta escuchar, pero el 50% de descuento en audífonos que GAES tiene para ti. Te va a gustar mucho más. Aprovecha por agosto, infórmate en gaes.cl. Y a usted que está escuchando el primer café en una nueva mañana en Cooperativa, en esta conversación con Pedro Pablo Razzoli, Pablo Veloso, Gonzalo Berto, también puede opinar. Vaya a una nueva mañana en cooperativa.cl y escriba lo que se le ocurra, opine con toda seguridad porque aquí vamos a recoger las expresiones ciudadanas. Y @cooperativa.cl también tenemos, sí. Volvemos. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Papá, ¿me prestas el auto? ¿Qué? Si me prestas el auto. ¿Qué? ¡El auto, papá! ¿Cuál pato? Ay, papá, te hacen falta unos audífonos GAES. Y ahora que están con 50% de descuento. ¿50% de descuento? Toma la llave, nos vamos a GAES. Porque sabemos que te gusta escuchar lo que te conviene. Aprovecha la promoción Escucha Más y Paga Menos de GAES. Hasta el 31 de agosto, todos los audífonos Royal Tone y Siemens Inpeace con 50% de descuento. Consulta formas de pago en gaes.cl al 600-600-4237 o en cualquiera de nuestras 22 tiendas en todo Chile. No acumulable con otras promociones. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Vamos a tener otro. Vamos a tener otro. Esa noticia, ese momento, jamás lo olvidaré. Llamé a cada uno de mis amigos para contarles que por fin tendré un partner. Uno que me acompañaría toda la vida. En Clínica Tabancura estamos muy felices y orgullosos de presentarte nuestro nuevo edificio que está por nacer. Más habitaciones, más pabellones, más estacionamientos y más de ese cariño y comodidad que tú y tu familia merecen. Clínica Tabancura. Crecemos para abrazarte mejor. Hola, hijo. Papá, ¿qué pasa? Ay, ¿qué? Dormí mal. Tengo hambre, estoy cansado. Ay, entonces, ¿por qué no te abrigas, comes sal? Mira, déjame tranquilo, ya no me digas nada. Bueno, si vas a estar así, mejor te vas a tu pieza y te quedas sin postre. Ningún niño o niña te mandaría a tu pieza porque hayas tenido un mal día. A 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en Chile, a los adultos nos toca crecer. El respeto nos hace grandes. Todos por Chile. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile. Ya, señora, estamos listos. Confirma su monto con el botón verde. ¿Ya? ¡Oh, qué barato! Y tantas cosas que llevo. Viste, amiga, si yo te lo dije. Yo vine a comprar en la mañana y me pasó lo mismo. ¿En serio? Compré de todo, me salió una boleta así de larga y ahorré como nunca. Señora, muchas gracias por su compra. No, muchas gracias a usted. Porque en Líder nos preocupamos de que tu presupuesto rinda más, mucho más. Ya comenzó el Lleva Más y Paga Menos. Líder, precios bajos todos los días. Reuniones de trabajo productivas con las excelentes promociones que Sheraton Santiago ofrece en su innovador centro de convenciones que incluyen salón privado, internet liberado, coffee break o almuerzo. Entorno incomparable, cálido ambiente y servicio de primer nivel. Organice su próxima reunión y disfrute de estos meeting packages con tarifas especiales desde 13.700 pesos más IVA por persona. Consultas y reservas al 22-707-0990. La mejor oportunidad siempre está en Sheraton Santiago.
Y dígame, ¿qué hotel le gustaría reservar? Mire, ¿sabe? Me gustaría uno cerca de Palermo, que a mi señora le encanta. El programa incluye hotel 3 estrellas y desayuno americano sector céntrico. Ah, pero mi señora quiere que nos quedemos en Palermo. No se pueden hacer cambio de hotel. En caso contrario, deberá pagar el voucher hecho por la compañía de turismo limitada. ¿Perdón? ¿Tu tarjeta te llena de restricciones al viajar? Mejor cámbiate a la tarjeta BCI Open Sky. Paga la totalidad o parte de tu viaje con tus pesos Open Sky y viaja donde quieras. Eso es vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. Condiciones del programa en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. Estuvo buenísima la liquidación. Ay, sí, mucha variedad, muy lindos colores. Demasiado. ¿Viste el que me llevé? ¿Cuál? ¿El Sportage o el Morning? Volvió la gran liquidación de Kia. Sorpréndete con descuentos de hasta un 17%. Morning, Río 4, Río 5 y Sportage a precios increíbles. Ven a toda nuestra red de concesionarios y llévate el Kia que quieres. Términos y condiciones en kia.cl. Kia, the power to surprise. Kia Chile, una empresa indumotora. Oye, negrita, ¿sabes de qué me antojé? Me comería una empanada. Ya, comamos, pero en Pomaire. Ya no vas a querer bajarte del auto, porque tarjetas Cencosud te dan un 10% de descuento en combustible todos los viernes de agosto, al realizar una compra superior a 20,000 pesos con tu tarjeta Cencosud, Visa o Mastercard. Aprovecha ya este descuento. Tarjetas Cencosud emitidas por CAT, administradora de tarjetas S.A., filial de Scotiabank Chile. Te quiero ver pasear, te quiero ver feliz. Más información y bases en www.tarjetasencosud.cl. Tope de descuento de 10,000 pesos por cliente. Cámara Chilena de la Construcción, por un país mejor. 7 grados. 7 grados en Santiago. Hola, soy Lucía, soy bioquímica y yo construyo nuevas fronteras del conocimiento. Mi nombre es Sergio, soy maestro enfierrador y yo construyo obras que me llenan de orgullo. Soy Claudia, jefe de obra, y construyo un centro de salud para nuestra ciudad. Porque construir Chile es obra de todos, los constructores. Estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 27 minutos para las 10. 27 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Ya estamos de vuelta en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Hoy ha estado más sabrosa la discusión en este rato, pero espero que se revitalice para la segunda parte. Hay cosas que te gusta escuchar, pero el 50% de descuento en audífonos de GAES tiene para ti, te va a gustar mucho más. Aprovecha por agosto, infórmate en gaes.cl. Hazlo por ellos, hazlo por ti, aprovecha los preventivos del mes del corazón que Clínica Tabancura tiene para ti. Desde copago, 16.640 pesos. Infórmate en clínicatabancura.cl. Estamos con los señores Pedro Pablo Errázuriz, Paulo Veloso, Gonzalo Duarte, y estábamos hablando en el primer bloque acerca del problema que persiste en la Araucanía, que ha habido gobiernos de la Concertación, de la Alianza por Chile, de la centro izquierda, centro derecha, pero ninguno ha resuelto el problema y el problema está ahí encima de la mesa. Gonzalo Duarte entregó su opinión, Pedro Pablo Errázuriz quería retrucar. Tiene su minuto de confianza. Sobre todo yo lo que quiero decir es que miren, invito a todos a Juntos contra la Delincuencia, que es una página web liderada muy fuertemente por Alberto Espina, en donde hay 10 propuestas respecto de cosas que son bien sencillas y que cuando uno las lee cree que no puede ser cierto que en Chile no se puedan hacer, que van en la dirección de protección y de combate a la delincuencia. Son cosas bien sencillas cuando uno se imagina que hacia una persona, por ejemplo, que lo ven cometer un crimen y quieren buscarle en la mochila si hay rastro de ese crimen, pero se encuentran con 1 kilo de coca, no pueden usar esa prueba en los tribunales para culparlo de tráfico de drogas, porque no lo estaban buscando por esa causa. Hay cosas que son bien básicas. Yo creo que nosotros tenemos un desafío grande legislativo, aparte de temas que, por ejemplo, ¿qué se hace para que los delincuentes no se metan a la universidad de la delincuencia dentro de la universidad, dentro de la cárcel? Hay cosas, a los jóvenes yo creo que hay que hacer trabajo social, que las condenas tengan que ver con cosas distintas de la cárcel, pero la verdad es que hoy día nosotros nos convertimos en un país demasiado
garantes del delincuente y muy despreocupados de la víctima. Y cuando uno mira esta página web que les menciono, se da cuenta de que hay iniciativas sencillas, bien razonables, coordinación entre las policías, por ley, eso es algo que creo esencial, y la Araucanía es la situación más extrema de esa libertad legislativa en favor de los delincuentes. Ya, después de Pedro Pablo Razo, escuchamos a Pablo Veloz. Sí, a mí siempre me ha complicado este giro que se da, sobre todo por parte de la derecha, que uno está hablando de la violación a los derechos humanos brutales por parte del Estado que ocurrieron durante más de 17 años en Chile, que fue terrorismo Estado. O sea, todos los medios del Estado que es el garante de los derechos de las personas, los usa todas sus herramientas para perseguir a las personas que piensan distinto a la posición de ese momento, y en el caso de Chile busca el exterminio permanente. Para mí es muy bueno hacer un quiebre cuando se tienen estas conversaciones, porque pasar de la discusión de la brutal violación de los derechos humanos de la dictadura de Pinochet a la Araucanía y de ahí a la delincuencia me parece que no es razonable. Eso es lo primero. Entonces a mí me gustaría cerrar lo que dije al principio diciendo: nada nunca va a justificar bajo ningún respecto el uso de los medios del Estado para infligir el brutal daño a la población civil, como ocurrió en la dictadura de Pinochet. Primero. Segundo, sobre la Araucanía, yo creo que el problema de fondo es que desde la creación del Estado de Chile no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en una solución global al problema de los pueblos originarios. Y no es algo que no se puede hacer, porque se ha hecho en otros países y se ha hecho con bastante éxito, que es una solución integral que resuelve todos los problemas de propiedad, los problemas de las relaciones económicas, la inclusión de las minorías indígenas en la sociedad, la formación, la educación, en fin. Eso es una de las tareas más gruesas pendientes del Estado chileno, y esto no es imputable a un gobierno en particular, y tampoco es imputable a que se tenga o no se tenga, como mencionaba Pedro Pablo en algún momento, mayoría o minoría en el Parlamento. Esto es una decisión en que hay que poner de acuerdo a todos los actores políticos y a todos los actores del Estado. Intentos han hecho, está la comisión que preside el presidente Elwin y otras, pero la verdad es que todavía no vemos. Y con esto termino, sobre la delincuencia, yo creo que también es un reaccionismo y un simplismo atroz imputarle el grave problema de la seguridad ciudadana a lo más o menos garantista que sean los tribunales. Lo que hacen los jueces es, en su esfuerzo, con todos los errores que la condición humana genera, es intentar aplicar la ley como a ellos les parece razonable y justo, digamos. Bueno, yo quería comentarles que a la hora del aperitivo, en la última jornada de mediodía, ¿no?, muchos se sorprendieron con la llegada de un personaje que forma ya parte de la historia de Chile, Ricardo Lagos Escobar, al Palacio de la Moneda, y allí fue a visitar al vicepresidente de la República, Jorge Burgos, y yo no sé si estaba con la banda presidencial puesta o no, porque corresponde en circunstancias, para recibir al expresidente Ricardo Lagos, mientras la presidenta de la República, Michelle Bachelet, se encuentra en visita oficial en El Salvador primero y en México. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente Lagos a la salida de la Moneda. Gobernar es tener una idea de Chile, una idea de país. Y gobernar, el que está aquí piensa en la próxima generación, de aquí a 20 años, de aquí a 30 años. Ya. ¿Qué opinión tienen con respecto a la visita del expresidente de la República a la Casa de Gobierno? Fue a ver a Jorge Burgos, que es mi amigo, dijo. A ver, primero yo valoro enormemente que Gonzalo está jugando en materia de diálogo sobre distintas áreas del presidente Lagos. Yo creo que sus aportes en materia de infraestructura, por ejemplo, que he tenido oportunidad de leerle en términos de discusiones sobre cómo enfrentar los desafíos de la infraestructura de Chile, son muy valorables y yo los destaco. En segundo lugar, creo que el aporte que está haciendo a través de la página web sobre debate constitucional apunta en la misma dirección que nosotros estamos intentando impulsar, y el próximo lunes vamos a estar con el ministro Burgos como Mesa de la Democracia Cristiana para hacer la entrega de un aporte en materia de contenido de fondo sobre la nueva Constitución. Y en ese sentido yo comparto absolutamente la necesidad de levantar un poquitito la mirada, alejarse tanto de la coyuntura para pensar el Chile en los próximos años. Y la gradualidad de cómo avanzar hacia ese Chile. Y en esta materia, en materia constitucional,
Yo quiero destacar el trabajo que hemos hecho, tanto desde la Fundación del Presidente Lagos como de distintos actores que están entrando a una discusión, a un diálogo de cómo construir una carta fundamental para Chile que nos represente a todos. Una carta que nos una, que efectivamente cuente con la legitimidad global. Y en ese sentido yo destaco además la visita del presidente Lagos porque aporta en esa dirección. Pedro Pablo Errázuriz. No, yo creo realmente que la señal es contundente. El presidente Lagos viene hace muchos meses expresando una preocupación gigantesca respecto de la dirección que está teniendo el país y de la cantidad de errores que se están cometiendo, sobre todo en la gestión de algunas muy buenas ideas, y por lo tanto está dando su respaldo total a una línea, porque como salía en un tuit en La Tercera ayer, donde decía: este día la presidenta se paró pensando en esta dirección o en esta otra dirección. Y yo creo que el presidente Lagos claramente quiere decirle al país con la mayor fuerza posible: tenemos que trabajar en la dirección del ministro Burgos. Y yo creo que eso es una muy buena noticia para Chile. Yo lo encuentro que lo que hoy día es necesario hacer es redireccionar, tener una visión de futuro, trabajar progresivamente, como me dijo un connotado senador de la nueva mayoría. Los gobiernos tienen que tomar una dirección clara y hacer una gran obra y complementos adicionales, pero pensar en un aporte importante para poder hacerlo bien. Yo creo que la preocupación de que lo estamos haciendo muy mal del presidente Lagos es muy grande, y creo que quería dar una señal clarísima en ese sentido. Pablo Veloso, sí. ¿El liderazgo para la nueva mayoría, la presencia de Lagos en la moneda? Probablemente, ¿no? Lagos es un patrimonio no de la nueva mayoría nomás, sino que de todo el país. Eso no está en discusión. De las declaraciones del expresidente había cosas muy interesantes ayer, como por ejemplo, a raíz de toda esta polémica de conclave que ocurrió la última semana, básicamente las declaraciones del presidente de la Democracia Cristiana, él dijo algo que a mí por lo menos me interpreta completamente, que esta discusión es bastante simplista y que además cualquier coalición requiere este tipo de debates y de diálogo, y que eso no va a redundar, no tiene por qué redundar en poner en peligro su existencia y su continuidad. Y eso es muy interesante lo que dice, pone el ejemplo a raíz de la gradualidad de lo que fue la reforma procesal penal, digamos, que empieza con Frey, pero que a él le toca implementarla. Y además después hay unas declaraciones de General Reagada en el mismo sentido, que es bastante poco fructífero pensar que en una coalición de la complejidad y además de la diversidad y pluralidad de la nueva mayoría no van a haber discusiones sobre, digamos, su naturaleza y sobre su futuro. Lo que a mí y al Partido Socialista nos encantaría es que estas discusiones sean cada vez más en privado y dentro de nosotros, para generar debate y generar cambios de nuestro accionar, no solo para quedarnos en un ejercicio autoflagelante. Ojalá fueran entre nosotros y no dando espectáculos entre los medios. De los autoflagelantes y los autocomplacientes parece que se transformado ahora entre los realistas y los sin renuncia. Serían como dos grupos que están en este momento en pugna, y que esa es la ecuación que se estaría tratando de resolver, ¿o no? Yo tengo la impresión de que es reduccionista esa definición. Pregunto yo. Ya no, si yo sé, yo te escucho todas las mañanas, así que sé lo que... y te conozco hace mucho tiempo. Muchos años. En los años buenos y en los años malos. Entonces tiene licencia para decir algunas cosas, pero la verdad es que lo que tenemos aquí es un debate político sobre la estrategia política del gobierno, que tiene diversos objetivos. Dentro de la nueva mayoría es cómo hacemos bien las cosas. Y eso es un debate legítimo. Ya, pero ¿quién los ordena, los de la nueva mayoría? Pedro Pablo Errázuriz, ¿cómo lo ve de afuera? Nosotros no tenemos que ordenar, nadie quien los ordena. Nosotros. Pero alguien tiene que ejercer un liderazgo. Yo creo que gobernar es muy difícil, y tiene muchos frentes. Un frente es toda esta discusión ideológica, política, y que puede ser una discusión de partido, una entretención importante respecto de cuál es la dirección del país, pero hay mucho que hacer en el día a día, y es muy difícil realmente, y por lo tanto a mí me preocupa mucho esta indefinición, esta inmovilidad, porque no solo están los proyectos de ley mal hechos y toda la discusión de eso, sino que además los ministerios están bien inmovilizados porque están consumidos
por estas incertidumbres, indefiniciones, y por lo tanto, a mí me gusta lo que hizo el presidente Lagos, porque me parece que dice, caminemos en esta dirección, si queremos tener un Chile de largo plazo, tenemos que avanzar. Es cierto que hay que hacer las transformaciones, pero hay que avanzar, no podemos quedarnos en la discusión permanente. Y la verdad es que la señal de las personas es que el país está muy complicado porque no hay definiciones. Y eso, yo creo casi que cualquier definición es mejor que la situación actual. Yo prefiero la definición más de centro, porque creo que es un error gravísimo para el país irse por una definición más de izquierda, pero cualquiera que sea, pero mira, tiene que ser. Me permite, Pedro Pablo, porque en el fondo lo que tú haces es intentar cambiar el sentido y la dirección a partir de una afirmación de ejecución de política pública, en concreto particular ahora. Aquí hay dos frentes de trabajo. Un frente es la reforma estructural de largo plazo, cuyo espacio natural de discusión es el Parlamento. Y es el Parlamento a partir de la separación de poderes que establece la democracia, en que el Ejecutivo hace una propuesta y el Parlamento tiene pleno derecho a discutirla. Y hay que acostumbrarse a que la vamos a discutir. Uno tiene quizás la cultura heredada del régimen autoritario en que el jefe mandaba y el resto obedecía, y esa cultura ya no está siendo real. No fue real para Piñera, tampoco está siendo real para la nueva mayoría, y no va a ser real en el futuro. En el futuro el debate de la política pública se va a volver a dar en el Parlamento con mucha más fuerza que lo que ocurría en el pasado. Distinto es el ámbito de la gestión de la política pública, que tiene su vigencia, que tiene su ritmo, en el cual estamos abiertos a muchas críticas. Nosotros hemos hecho muchas críticas con respecto a que creemos que se pueden hacer de manera más eficiente las cosas. Yo he hecho una demanda permanente, ya parezco chiflado, reiterándolo, la urgencia de la ficha de protección social, la urgencia de la rectificación en materia de políticas de salud, porque, obvio, pero eso es una tarea cotidiana de un gobierno, como tú muy bien reconoces. Son dificultades que hay que superar, que hay que enfrentar, y que estamos trabajando para hacerlo permanentemente. Yo creo que en el gobierno me tocó mucho, éramos gobierno de minoría, y por lo tanto todos los proyectos de ley eran ampliamente discutidos en el Congreso, en el caso del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con votaciones siempre en el caso de la Cámara de Diputados más de 100 votos, y en el caso del Congreso más de 30 votos, y por lo tanto muy amplios acuerdos. O sea que el trabajo que me tocó hacer respecto de lograr acuerdos transversales y de hacer política pública desde el Congreso es mi experiencia, y en ese sentido lo comparto plenamente. Lo que pasa es que el trabajo del gobierno del día a día es intenso y difícil, y cuando no hay definiciones claras de la dirección, porque la presidencia y el gobierno en general está confundido respecto de cómo va a avanzar, se hace aún más complejo el trabajo del día a día, y por lo tanto educación falla, salud falla, obras públicas falla, todos los ministerios fallan. Entonces me preocupa. Y eso se refleja en realidad en la apreciación de la presidenta. La presidenta es una persona muy simpática, y tener este nivel de aprobación tiene que ver con eso, con que la gente ya llegó a un extremo de nerviosismo por la falta de movimiento del gobierno, que lo ha llevado a una situación crítica. Pablo Veloso, tenemos dos temas más, así que hay que soy muy breve, decir simplemente que no puedo estar de acuerdo con lo que dice Pedro Pablo de que no se estén tomando decisiones. Las decisiones se están tomando. Lo que pasa es que evidentemente a muchos no les gustan el cariz de esas decisiones. Ahora, el gobierno de Piñera era en ese sentido bastante más complejo, porque tomaba decisiones pero no las implementaba. Entonces decía va a ocurrir tal cosa y no ocurría. Entonces, y después decía el propio presidente, estamos haciendo algo que al final nunca cristalizaba. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto de mirar la paja en el ojo ajeno. Me gustaría muy distinta. Yo me recuerdo muy bien el proyecto de reforma tributaria que mandó Piñera, por ejemplo, que tuvo una alta discusión en el Parlamento, pero era una reformita, pero por lo menos estaba bien hecha. Aquí ahora, me preocupa fue presentada como la más relevante reforma tributaria del siglo XX, XXI, del trabajo previo, si realmente en todos los frentes, partir por educación, por lo que partió el ministro Izaguirre, las cosas que dijo, la reforma tributaria realmente es un desastre. O sea, yo no digo que el concepto de hacer una reforma no sea razonable, más recursos para la educación es esencial, pero la calidad, el trabajo previo, o sea, realmente los ministerios
y las personas que los lideran están trabajando mal, y eso es una preocupación importante, y yo no lo estoy diciendo yo, esa me parece la evaluación de la quiero dar un golpe de timón general, porque estamos hablando de la coyuntura. Yo quiero dar un golpe de timón porque estamos hablando de la coyuntura, pero hay un problema que tiene que ver con el largo plazo. Yo tuve una profesora de castellano, Teresa Cler, Premio Nacional de Educación, que siempre cuando nos equivocamos, cometíamos errores, decía, el caballo Napoleón nunca tropieza 2 veces en la misma piedra. Y resulta que aquí tropezamos todos los días en la misma piedra, cuando había un desastre medioambiental por derrame de petróleo en Quintero, y esto ya son capítulos a repetición. Y yo le pido que escuchen cómo surge desde la ciudadanía, desde los afectados directamente, ¿no? Y la proyección que esto tiene en términos de destrucción del medio ambiente. Que ya esto no puede seguir pasando, como con las normas estándares de seguridad que hay en el mundo, aquí seguimos teniendo normas de seguridad tan malas. Aquí nuestra área de manejo ya no soportan ni una partícula más de contaminante. Nosotros tenemos voluntad y proyectos de crear cultivos de alga para captar hidrocarburos y metales pesados, pero con estos eventos se los va todo esto a la ruina, ya no lo están quedando fuerza para asumir ya todo esto que está pasando aquí en esta bahía. Bueno, después de ese testimonio les cuento que el buque del Grupo Urenda provocó este derrame de combustible en la bahía de Quintero, que le han dado en el suelo, porque ya ha habido otros derrames de petróleo, otros niveles de contaminación. En septiembre del año pasado hubo un derrame que fue bien distinto, fue otra compañía naviera además. Lo que ocurrió ayer es muy grave porque el barco había sido certificado el 11 de agosto por el organismo que en este momento no me acuerdo el nombre, que depende de la Armada, que es el organismo técnico certificador. Y efectivamente el problema que hay en esa bahía es tremendo, porque está completamente saturado. Recordemos que hay varias industrias ahí, 2 compañías además estatales operan cerca de ahí. Entonces, eso lo que ocurre en Quintero es otro ejemplo de que el Estado esta vez tiene que ponerse de acuerdo para resolver una cuestión que es muy de fondo. O sea, yo conozco de cerca esa situación de la bahía de Quintero, y realmente lo que dice ahí es un dirigente el que habla, es un dirigente muy conocido de los pescadores, y un tipo espectacular, muy serio. Él está diciendo algo que todos los que operan ahí saben hace muchos años, que los alcaldes de distinto color político han reclamado toda la vida a los parlamentarios, y que sigue sin darse una solución, que de nuevo es una solución que requiere el concurso del Estado, pero también del mundo privado, porque muchas de las empresas que operan ahí son de capital privado. Eso es muy grave lo que pasa en Quintero, porque el fondo ya está completamente destruido, el fondo marino. O sea, ahí no hay nada más que hacer. O sea, el daño es irreversible. Ni las biotecnologías que existen hoy día, nos explicaban hace un tiempo biólogos de la Universidad de Valparaíso, solucionarían ni en un plazo largo lo que hay ahí, sino que simplemente ya destruimos el medio ambiente en Quintero, y eso hay que asumirlo. Yo quiero sumarme a lo que dice Pablo, como veraneante de Quintero. La verdad es que el daño ambiental que se ha provocado es incalculable, y uno no logra entender porque cómo es posible que reiteradamente vayan ocurriendo hechos de esta naturaleza, desde Puchuncaví, la contaminación por las chimeneas, hasta Quintero, la contaminación por petróleo, pasando por la playa de Loncura, que es donde se provoca este derrame. La verdad es que constituye una deuda que tiene este país con esa comunidad, que tiene que entrarse a subsanar. Yo creo efectivamente, o sea, Pedro Pablo Razo. Además, independiente de la historia que ha sido desastrosa históricamente respecto al cuidado de la bahía y de la zona, aquí me preocupa el uso de un buque de estas características en esa bahía. Así es. Un buque que tiene más de 50 años casi, monocasco. O sea, la verdad es que la responsabilidad social empresarial, en ese sentido, yo tomando la responsabilidad que le cabe a los privados, o sea, al margen de la preocupación del Estado que mencionaba Pablo, es de ser mucho más responsable. O sea, realmente no se puede correr más riesgo. El proceso de recuperación biológica es muy lento en esa bahía, particularmente por el grave daño que tiene, y por lo tanto
creo que hay que ser mucho más cuidadosos. Yo lo encuentro gravísimo. Oye, una última cosa sobre eso. Recuerden que al final los tribunales han dicho que ahí en el primer accidente de septiembre hubo una mala decisión también del práctico. Ojo cómo está funcionando ahí la regulación, la acreditación, la regulación. Esto es el segundo error que cuesta un daño que, insisto, es irreparable. Si la gente cree que limpiando la bahía se resuelve, el daño al fondo marino no tiene solución. Ya, pues si hubiera tiempo habríamos llamado al ministro de Medio Ambiente para que se ponga el casco y las pilas frente a estas circunstancias, pero yo quiero plantearles otra situación. Tengo una buena y una mala. ¿Cuál queréis primero? La mala, siempre la mala, totalmente con la buena bueno, la mala es que algo que no se veía en muchas décadas, ¿no es cierto? China debilitó en un 4,4% su moneda frente al dólar. A nosotros nos importa mucho China porque ellos nos compran mucho y también les compramos a los chinos, no solamente nosotros, sino que Brasil, Chile y Perú están muy relacionados con la economía china, este gigante asiático, pero al mismo tiempo la buena noticia es que esto se para ya, no van a seguir haciendo ajustes a la moneda según anuncia el Banco Central de China. ¿Quién quiere decir algo al respecto? Pedro Pablo Razzoli. Yo quiero recoger una preocupación. En un minuto porque se lo está quedando. Cortito. El año 98 yo vivía en Perú en esa época y veía cómo Perú estaba súper nervioso por lo que venía, por la crisis económica. Y Chile está en jauja. Y finalmente termina el presidente del Banco Central aplicando unas medidas terroríficas que nos metieron en un hoyo gigantesco. A mí me preocupa que nos esté pasando un poco lo mismo hoy día. China está muy complicado. Cuando uno lee los documentos internacionales de expertos financieros se da cuenta de que la apreciación es que esto puede ser muy preocupante. Y Chile tiene que estar preparado para eso. Y yo siento que estamos mirando un poquito en nuestro propio enredo, mirando demasiado el ombligo y que nos podemos encontrar con un accidente gigante. O sea que pongamos ojo, porque esta es una preocupación bien relevante. Ya, ¿quién quiere hablar? Pablo Veloso. Sí, me desconcertó la noticia, la había visto en la mañana, y eso sumado a la baja del precio del cobre, que se explica en parte, los especialistas le ponen mucho énfasis en que uno no debe decir que se explica en su totalidad, solo en parte en la baja del crecimiento en China. Son súper malas noticias para Chile. O sea, empezó don Sergio usted por lo más malo al tiro, digamos. Pero pararon la mano por ahora, parece. Sí, bueno, eso es lo que dicen, no hay certeza sobre eso, muy difícil saber eso. Simplemente el llamado de siempre, Chile tiene, como lo hemos dicho hasta la saciedad, que diversificar sus exportaciones, que tomarse en serio de una vez por todas el asunto del clúster del cobre e integrar todo el proceso de producción, refinamiento, y en fin, hay en materia de la principal exportación de Chile, que es el cobre, todavía de nuevo hay muchas tareas pendientes, Ya, Gonzalo D'Arte. Sí, sobre ese tema yo quisiera llamar la atención, retomar algo que se dijo en un minuto en el mismo programa, en términos de que efectivamente China tiene que crecer a tasas muy altas para sostener el modelo. Estamos creciendo algo más del 2% de acuerdo con las últimas proyecciones. Y China a su vez tiene que crecer sobre el 7% para sostener el modelo, por sus tasas demográficas de crecimiento. Si ellos quieren continuar la política de disminución de pobreza, que es dramática en Chile, porque es incomparable con respecto a lo que nosotros nos podemos imaginar, sí. La necesidad de crecer sistemáticamente a una velocidad mayor lo lleva a tomar medidas de esta naturaleza. Y si además incorporamos el dato de que la validez y vigencia de las políticas de las informaciones económicas chinas siempre es cuestionada por Occidente en términos de cuánto en realidad existe, claro, nadie puede asegurar que no haya mayores devaluaciones en el futuro. Sí, claro, el problema del secretismo, cómo se manejan las decisiones macro en China es gigantesco. Bueno, los veo que están como al final como de... Y la buena pero si usted no lo metió nuevamente con estos pobres panelistas una vez más. De nuevo el ciclo. ¿Qué debería hacer el Banco Central, por ejemplo, ajustar la tasa de interés acá para reactivar la economía? Lo acaba de ratificar. No, pero ya reafirmó al 3%. Sí, pero dice que dijo que no había condiciones para hacerlo. Ya lo dijo el Banco Central. Yo creo que tenemos que hacer atractivo el país para la inversión. Tenemos que preocuparnos de todas las dificultades
oportunidades de inversión y ponerse con mucha fuerza a trabajar en ser de nuevo atractivo y ojalá en frentes nuevos, porque es verdad, ser tan dependiente del cobre es un riesgo muy alto. Son las 10 de la mañana, así que despedimos a los señores Pedro Pablo Rasser, Pablo Veloso, Gonzalo Duarte. Gracias por estar aquí en Primer Café. Una nueva mañana en Cooperativa. La buena noticia es que no hay más malas noticias.